Comenzamos hoy con nuestra sección semanal de MacTel. Ya saben que hablamos del medio ambiente y qué mejor que hoy, que es el Día Internacional del Medio Ambiente, para hablar precisamente de este tema con nuestro acompañante, con nuestro colaborador y que entiende perfectamente de este tema. Si hay alguien que entiende de la materia, Rubén, ese eres tú, Rubén Márquez. Lo estamos intentando, Bienvenido, gracias por estar con días, nosotros Amparo. un martes más. Martes, el mejor día de la semana. Se ¿Verdad acaba que el lunes sí? y todo Porque lo que... estás con nosotros. Y que ya todo lo que viene, hombre, está en PTV ayuda mucho y que ahora todo lo que viene ya va cuesta abajo. Di que sí. Mira, pues la verdad es que fue una feliz casualidad porque cuando estábamos decidiendo el tema del programa la semana pasada, yo la verdad es que no había caído que el 5 de junio era martes. Efectivamente, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Es un llamamiento que ha lanzado la ONU a nivel global y hay un claro objetivo a batir, que en este caso es la lucha contra los plásticos, sobre todo contra los plásticos de un solo uso, que contra lo que creemos no son fácilmente ni reciclables ni reutilizables, ¿de acuerdo? Estoy viendo que tenéis la botellita de agua mineral a lo de la silla. Ese tipo de, tanto lo que son los envases de agua, botellas, las bolsas de plástico que usamos en los supermercados, tanto como lo que es los envoltorios, ahora que se han puesto de moda, todos estos envoltorios transparentes para la fruta, la carne y las verduras, son ahora mismo grandes enemigos medioambientales, son difíciles de reciclar, difíciles de tratar. La ONU lleva 2 días dando cifras que son realmente escalofriantes para que seamos conscientes del problema que tenemos. Y Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, el mensaje que ha lanzado es que si te ofrecen plástico desechable o que no sea reutilizable, que evite usarlo automáticamente. Ahora mismo el cálculo está en que tiramos aproximadamente, como poco, tiramos 8 millones de toneladas de plástico al mar todos los años. Casi nada. Casi nada. Hemos producido tanto plástico en la última década como en el siglo XX. Somos una sociedad que nos hemos transformado en unos adictos al plástico. De hecho, hay más plástico de lo que nos creemos. Los coches se utilizan también con compuestos plásticos, temas de móviles, los packaging, los envoltorios de las camisas, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues se está produciendo una avalancha de residuos que difícilmente son procesables y se está haciendo un truco que se nos da muy bien en la sociedad occidental, que es taparlo. ¿Qué es lo que hacemos con el plástico que sobra? Pues mire usted, se lo vendemos a empresas chinas que lo embarcan, lo meten en barcos y en China lo valorizan, que es la forma fina de decir que lo queman para producir energía o lo entierran en grandes vertederos en zonas despobladas que hay en el interior de China o se tira al mar. Hay un último detalle, ahí se ha descubierto que hay otro continente en el mundo, que es un continente formado por plástico que está flotando en el Océano Pacífico. Se calcula que hay unos 700.000 kilómetros de extensión de plástico, de basura y demás. Y últimamente, cualquiera que se quiera meter en YouTube o en redes sociales, cada vez abundan más las fotos donde se ven a animales que están interactuando con objetos de plástico o que han recibido daños por ingerir o por tener algún accidente con algún objeto de plástico. Ese es el gran lema que se ha buscado para este Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Somos conscientes de todo esto, Rubén? Estamos muy drogados con el tema del plástico. Es cierto que tiene una ventaja, que nos da mucha comodidad para vivir, es totalmente cierto. Nos creemos que es barato de producir, porque por cómo llevamos las contabilidades de las empresas, que solamente hacemos ingresos menos gastos, creemos que es rentable, pero cuando tú ya metes todo el factor medioambiental que supone recogida de plástico, reciclaje, porque además no es fácil reciclar el plástico. Hay una forma muy sencilla. Un plástico que tiene color y un plástico que es transparente no los puedes juntar para reciclarlos. Son elementos distintos, es como si intentas mezclar agua y aceite. Es un tema químico, eso el próximo día nos traemos un químico que lo explique. Que nos lo cuente. Pero es simplemente que tú cuando catalizas o haces una reacción química, las moléculas no se combinan, se quedan en 2 capas distintas, diferenciadas. Eso, pues imagínate, a nivel industrial puede haber 10 o 12 tipos de plásticos distintos que se usan mucho, por lo cual ese reciclaje es muy complicado. La ONU da una estadística que a mí me da mucho miedo, que dice que de todo el plástico de un solo uso que utilizamos, insisto, bolsas de plástico, botellas, envoltorios de ropa y de comida, solamente se recicla realmente el 2%. Es un problema grave. Tenemos un elemento que está también trabajando la ONU y la Unión Europea. La Unión Europea, de hecho, está trabajando una iniciativa en el que posiblemente va a prohibir tanto lo que es la venta de bolsas de plástico, no que sea a cambio de dinero, sino prohibir la venta de bolsas de plástico en los supermercados, como prohibir la venta de pajitas, tenedores, cucharas de plástico, vasos y platos de plástico. A los solteros eso nos va a destrozar, lo reconozco, nos va a complicar mucho la vida, pero oye, la verdad es que es un elemento que es imprescindible para el tema del medio ambiente.
Y eso, si te parece ya, nos lleva a la parte de la que queríamos hablar hoy, antes de que saltara este tema, que es la necesidad de cambiar el modelo económico que tenemos. ¿Cuál es el problema de esa adicción que tenemos al plástico, al petróleo y otros elementos? Nosotros tenemos un concepto de economía lineal, que se llama, es decir, yo extraigo recursos del medio ambiente, los proceso, los fabrico, te vendo un producto, tú lo consumes y lo que sobra se tira. ¿Qué ocurre? Que no hay una preocupación por qué ocurre con los desperdicios, con los desechos de lo que producimos. La economía circular, lo que se propone hacer un cambio de modelo, un cambio de paradigma, que es desde el momento que estamos diseñando un producto o un servicio, tengamos en cuenta los costes de producción, los costes energéticos, que se utilicen elementos renovables y que al final de la vida de ese producto no sea un desecho, sino que sea un material totalmente reutilizable al 100% para que se vuelva a incorporar a la cadena de producción. Ahora es cuando tú me haces la pregunta de, oye Rubén, ¿y las empresas? Pues mira, hay empresas que están pensando... ¿Te la puedo hacer, Rubén? Sí, venga. Oye Rubén, ¿y las empresas? Pues mira, hay empresas que están empezando a hacerlo y hay muchas empresas que no lo están haciendo porque en sus cuentas de resultados de momento no están repercutidos los costes medioambientales, que es el problema grave que tenemos realmente. Si a cualquier gran marca de coches, el precio del coche, tú le imputaras lo que cuesta hacer el reciclado de ese coche, a lo mejor resulta que no nos podemos comprar los coches que queremos o a lo mejor ya empezamos a ver cuál es el valor real o el coste real que tiene un automóvil o otro tipo de cuestión para nosotros. Es importante que vayamos cambiando también esa mentalidad de ahorro-reciclaje, que yo creo que no va de la mano. Como tú bien has dicho, hay empresas, por ejemplo, que no apuestan por cosas que deberían apostar porque no revierte, pero es que al final sí que revierte. Lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista de empresario es muy difícil apostar por algo que en el mismo momento o en un periodo muy corto no te va a dar beneficios. Mira, hay un problema. Cuando yo estudiaba la carrera ya en el siglo pasado, el 20, no el 19, no seamos mal pensados, a nosotros nos enseñaban un mantra, a los economistas, que era: las empresas están, entre otras cosas, decían en esa época, las empresas están para maximizar los beneficios. El problema es que ese concepto, que es del siglo XX, incluso del siglo XIX, se sigue utilizando ahora en el siglo XXI. Esto no es ¿Por qué? El problema de maximizar los beneficios es que a ti te da igual los costes medioambientales, te da igual la salud laboral, te da igual los derechos de los trabajadores. E insisto, lo que estamos haciendo muchas veces, los problemas, en vez de tenerlo aquí en Europa o en Estados Unidos, los estamos mandando a otros países, malos costes laborales, problemas medioambientales, etcétera. Ese es el primer problema que tenemos. Segundo problema, lo que te he dicho, es que es un cambio de concepto. Hay que cambiar lo que es el diseño de los productos, cómo se crean. Porque ya tú, claro, no es lo mismo diseñar un producto para sacarle hasta la última peseta lo que haces cuando lo vendes, que diseñar un producto diciendo, no, esto tiene que estar en una cadena virtuosa que a mí me permita al final recogerlo y volver. Te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que nos compramos una lavadora, ¿vale? Y la lavadora, de hecho no la compramos, pagamos por un uso de la lavadora, primer cambio de concepto. Y cuando pasa un tiempo y llega esa lavadora a su obsolescencia tecnológica, es decir, llega al final de su vida útil, nos lo recoge el fabricante y nos da la misma lavadora u otra lavadora con unos componentes cambiados que la hacen mejor y sigue haciendo su funcionamiento. ¿Qué ocurre? Eso va contra una cosa que nos gusta mucho a los humanos, que es lo nuevo. Que, oiga, es que yo no compro algo nuevo, esto no me da satisfacción, mi cerebro primario no tiene ese subidón de he comprado, he roto el plástico, el envoltorio, qué bonito, esto no lo tiene nadie. Es muy complicado el concepto, pero hay que empezar. El planeta Tierra tiene una limitación de tamaño y de uso. De hecho hay otro dato también que me llamó mucho la atención. A día de hoy estamos consumiendo 1,6 veces lo que produce el planeta Tierra, es decir, para aguantar el ritmo de consumo que tiene nuestra civilización, estamos sobreexplotando los recursos de la Tierra. ¿Qué podemos hacer nosotros para que todo sea mucho más sostenible y para ir por el camino por el que realmente deberíamos ir todos? Pues los consumidores tenemos que hacer un ejercicio de sinceridad y ser un poquito bordes, me explico. A ver, ¿en qué consiste eso, no, pero, Rubén? No vamos a provocar... ¿En qué consiste? Todo tiene una lógica, confía en mí. Mira, tenemos que hacer un ejercicio de sinceridad y entender que la felicidad no la da el consumo masivo. Hasta que no seamos capaces de entender eso, nos tenemos que olvidar de todo. Es muy complicado cuando tú estás en una sociedad donde tú tienes todo el rato estímulos publicitarios, que además eso está muy bien estudiado y los planificadores de medios de marketing se ganan el sueldo, que te están invitando a consumir y a comprar continuamente. Y eso te evita tomar ciertas decisiones racionales, que si no estuvieras tan condicionado, las tomarías de una forma totalmente distinta.
tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser más austeros, más frugales, es decir, oye, que yo a lo mejor no necesito 8 camisas para trabajar blancas todas las semanas, que con 3 me puedo apañar, que, oye, en vez de comprar botellas de agua mineral de plástico, tengo una botella de cristal y la relleno de agua del grifo, que el agua del grifo en Córdoba es estupenda, es decir, es cambiar una serie de cuestiones y patrones de comportamiento para reducir el consumo. La primera clave es reducir. Y la segunda clave es que los consumidores tenemos que demandar que las marcas y las compañías cambien su conducta y sus hábitos. Ahora, por ejemplo, la ONU ha puesto, dentro de este Día Mundial del Medio Ambiente, ha puesto una campaña en marcha que es para que denunciemos el uso de plástico como envoltorio alimentario. Y lo que te dicen simplemente es que con el lema Stop al consumo de plástico, suba una foto y hables de qué empresa es la que está haciendo eso. Claro, tú sabes que si algo le tiene ahora mismo miedo a las grandes compañías es una crisis de reputación en Internet y en redes sociales. Por supuesto. A cualquier marca que le suban 70 fotos diciendo, mira esto, por eso te digo lo de que hay que ponerse un poco borde. Nos estamos acostumbrando como consumidores, o nos han acostumbrado a ser elementos pasivos, simplemente compradores, y se nos olvida muchas veces la parte de derechos que tenemos. Oiga, yo es que puedo exigir a mis proveedores, a mis clientes, a mis fabricantes que hagan las cosas de otra forma mejor. Que ahí entramos ya en la parte que te he dicho de que es cambiar el paradigma de modelo económico que tenemos. Otro tema que yo sé que puede hacerle daño a mucha gente, otra cosa que es tremendamente contaminante y perjudicial para el medio ambiente es cómo tenemos ahora mismo montada la industria textil a nivel mundial. ¿Por qué? Es porque a nivel medioambiental es muy caro. La producción textil se ha llevado a Asia, se ha llevado a China y a todo lo que es Vietnam y demás. No se respetan condiciones laborales, no se respetan condiciones medioambientales y luego hay otro problema. La ropa barata esta que compramos tan fantástica, vamos a intentar hacer esto sin citar marcas, me va a costar, ¿vale? Cuando compramos una ropa barata en cualquier cadena de distribución mundial, tú miras la etiqueta, la composición que tiene, el tipo de tejido que lleva. Yo no, yo deberíamos. No. ¿Por qué? Los tejidos que son sintéticos o mitad sintéticos, mitad fibra natural, son difícilmente reciclables. Una camisa de algodón, de lino, etcétera, sí es fácilmente reciclable. Vale, el lino es mucho más difícil de planchar que una fibra sintética o imposible, eso nunca lo discutiré, pero a nivel medioambiental es mucho más sano para nuestro planeta y para nosotros. Quien dice eso dice también la logística que mueve el transportar camisas desde China, desde Vietnam hasta Europa, cuánta energía consumen los barcos que llevan los contenedores, etcétera, etcétera, las fábricas que producen. Tú fíjate que de lo que estamos hablando es de que hay que replantearnos también nuestro sistema de producción, dejar de usar combustibles fósiles, cómo hacemos los transportes, cómo hacemos la logística para que sea eficiente y no solamente que la empresa gaste poco dinero en la logística, sino que haga el menor daño posible al medio ambiente en consumo de recursos y demás. Es un juego, es un cambio de conducta que tiene que venir tanto de los consumidores como de las empresas y yo insisto, la ONU lleva tiempo avisando de esto, desde el año 72, que fue la primera cumbre del medio humano, que por eso se ha acogido este día, que se hizo en Suecia, que era el aniversario, se hizo el 5 de junio del 72 en Suecia. La ONU viene avisando de que estamos cometiendo fallos muy graves en gestión medioambiental y esto es un contador que va hacia atrás, cada vez tenemos menos tiempo para hacer las cosas y mejorar antes de que venga algún shock de algún tipo a nivel medioambiental. El reciclaje como tal, Rubén, que es el tema que hoy también nos ocupa y nos preocupa, ¿qué es? ¿Cómo podemos entender el reciclaje? Mira, definición de Andas por Casa, reciclaje es simplemente que aprovechamos los desechos de productos para extraer de ellos materiales y elementos que son útiles y volver a incorporarlos a la cadena de producción. Ese es el reciclaje. Se puede reciclar prácticamente cualquier cosa si se ha diseñado para que pueda ser reciclada. Me vuelvo al principio. Por ejemplo, tu smartphone que tienes encima de la mesa, Apple y otras compañías tienen robots que en 5 o 10 minutos te desmontan, cuando tú entregas el smartphone, lo desmontan, le extraen el oro, porque un smartphone lleva oro en su circuito, le extraen los minerales raros que llevan, algunos cuyos nombres ni conozco, no te voy a engañar, extraen todos los chips, todos aquellos elementos que pueden ser reutilizables o reciclables. Ese es un ejemplo de lo que es un reciclaje de cualquier producto, cualquier elemento. ¿Cómo sabemos si un producto se puede reciclar o no? Porque a lo mejor estamos en casa y tenemos 20 cosas que se pueden reciclar, pero no lo sabemos. Pues ¿hay algún distintivo? Hay una etiqueta del reciclado, que es ese símbolo continuo con las flechitas, que indica que es reciclado, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué ocurre? Yo el consejo que doy siempre es que estemos pendientes de las campañas de reciclaje. Sadeco, por ejemplo, hoy está haciendo una campaña de reciclaje, haciendo especial hincapié en el tema de plástico. Todo aquello que en la etiqueta o en el etiquetado
o en lo que es el propio envase llevo el símbolo de reciclaje, sí. sabemos que si se clasifica adecuadamente cuando lo lanzamos a la basura, va a seguir un camino de reciclaje medianamente coherente y se van a aprovechar componentes. Luego también hay firmas que sí que se comprometen, no vamos a decir ninguna, pero sí que hay algunas que se comprometen con el reciclaje y con el propio medio ambiente, sí. y eso también es de agradecer, y sobre todo nos tenemos que sumar a esas campañas que puntualmente o bien durante todo el año llevan algunas marcas. Es que me estoy acordando de una de cosméticos en concreto que utilizo yo, que por 6 envases que llevas al stand de esta marca te regalan el cosmético que tú elijas. Correcto. Entonces pues me parece también bastante una iniciativa bastante curiosa, te ahorras un dinerito y además aportas algo positivo al medio ambiente. Todo ese tipo de iniciativas yo las juzgo positivas, ¿de acuerdo? Porque, insisto, es intentar hacernos ver que nuestra forma de consumir y de tratar nuestros residuos son distintos. El ejemplo que te he dicho de que a veces económicamente no medimos bien. Tú imagínate, no es lo mismo que a ti te digan que un envase de cosméticos que tiras no vale nada, o que tú piensas que no vale nada, a que te digan, oye, Amparo, es que esto si lo traes de vuelta a la tienda de cosméticos, es que esto vale €1. Cuando acumules 7 euros te lleva un cosmético gratis. Es cambiar totalmente la relación de valores, ¿pero por qué? Porque, oiga, es que ese envase tiene un valor económico porque lo volvemos a reincorporar al flujo de producción. Esa es la idea. Cuando consigamos hacer eso, yo me acuerdo cuando era... en el siglo pasado, insisto, oye, las botellas... Eso fue antes de ayer, como quien dice. O más de antes de ayer, las botellas retornables. No sé si te acuerdas que cuando estábamos las cervezas, las caseras, me acuerdo de la casera Pijuán, la del Botón y demás, tú juntabas las botellas, las llevabas a la tienda y entonces te entregaban. Si no llevabas las botellas, no te daban botellas nuevas o te costaba mucho más caro comprarte una casera, un refresco, lo que sea. Son cuestiones que se han abandonado en función de nuestra comodidad como consumidores, sobre todo, y también porque deja dinero y deja una rentabilidad de empresas, porque han podido optar por otros formatos y otros elementos, pero a lo mejor nos tenemos que plantear ir a lo retro en algunas cuestiones y volver a recuperar ciertas conductas del pasado. Yo me acuerdo en el primer programa, ¿no te acuerdas? Hablamos de la famosa talega de pan de tela con la que comprábamos el pan. Es que imagínate si dejáramos de usar, solamente si dejáramos de usar bolsas de plástico, hay cifras, insisto, cada minuto se compran 10 millones de botellas de agua en Europa, cada minuto. Bolsas de plástico al año, se producen 500.000 millones de bolsas de plástico al año a nivel mundial. Si los consumidores elimináramos ese factor de nuestro comportamiento, es decir, yo no voy a usar bolsas de plástico para llevar pero tenemos que ser nosotros. Yo creo que ahí está la clave también, en el consumidor, porque el plástico que hay ahora mismo creado ya está creado. Claro. Somos nosotros los que tenemos que hacer que baje el número de bolsas, porque al no utilizarlas no se van a producir. Y esto te lo dice uno que siempre se deja la bolsa en casa y tiene que comprar una. Estoy intentando cambiar esa conducta, es verdad, pero es verdad, es que son hábitos que tenemos durante años. Además, el plástico tiene otro problema. Aunque pongan que el plástico es biodegradable, que de hecho se ha hecho experimentos para que haya bacterias que puedan devorar el plástico, incluso hay plásticos que son biodegradables al contacto con la luz del sol, el plástico tarda en desaparecer del entorno del medio ambiente en torno a 100 años. Y además quedan micropartículas que pasan al agua y que eso también pasa a nuestro organismo si no es depurado correctamente. Por eso el plástico hay que verlo como... Es verdad, por eso digo que es como una droga. Nos da cositas, nos da subidones, nos da comodidad, pero nos quita también muchas cosas y nos puede quitar mucha calidad de vida. Pues con eso nos vamos a quedar. Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que has explicado perfectamente en qué consiste el reciclaje y el tema de hoy, así que muy bien, muy bien. Muchas gracias. He aprobado, ¿no? Has aprobado, además con nota. Gracias. La semana que viene más y tiene que ser mejor, ¿vale? Vale, a ver de lo que hablamos. Pero no me aprietes mucho que tengo un límite. Venga, no voy a ser buena, que estamos ya a final de curso, voy a ser buena, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén, por acompañarnos, de verdad, gracias. Bueno, pues ya saben, esta sección como cada semana la ha patrocinado Mactel.